Buenos días, chicos de séptimo. Seguimos con la unidad razón, proporcionalidad y porcentaje. Soy su profesora Gloria Sorto. En esta ocasión vamos a ver el subtema aplicación de la proporcionalidad. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de aplicación, hablamos de problemas que se aplican en nuestra vida diaria cotidiana. Tenemos el primero que nos dice una persona camina del oeste hacia el este a 80 metros por minuto después de X minutos desde que pasó por el punto O. La persona está a Y metros hacia el este desde el punto O. Así que Y es directamente proporcional a X. El inciso A nos pide encuentre la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de Y en términos de X. El inciso B nos dice, después de 4 minutos, ¿dónde está la persona con respecto al punto O? 3 minutos antes de pasar por el punto O, ¿dónde estuvo la misma persona? La solución sería entonces, para el inciso A, la proporcionalidad directa se expresa con la fórmula Y igual a A por X y la constante de proporcionalidad A se encuentra sustituyendo los valores X y Y. Luego resolviendo para quién, para A. Después de 1 minuto la persona estará a 80 metros desde el punto A, o es decir, Y es igual a 80 cuando X vale 1. Por lo tanto, tenemos que la persona va del oeste hacia el este. Tenemos nuestro punto O. Entonces, Y va a ser igual a por X. Tenemos que Y tiene el valor de 80 y X tiene el valor de 1. Sustituimos en la fórmula. Ya no va a ser Y, sino que va a ser 80. Ya no va a ser X, sino que va a ser 1. Entonces, A por 1, A. Entonces me va a quedar 80 igual a ¿quién? A Y va a ser igual, ya sé cuánto vale A, que A vale 80. Entonces Y va a ser igual a 80 por X. Esta sería la constante de proporcionalidad A y expresado el valor de Y en términos de ¿quién? De X. La constante de proporcionalidad es igual a 80 y Y expresado en términos de X va a ser Y igual a 80X. Vamos ahora con el inciso B y nos dice después de 4 minutos la persona estará a qué distancia. Entonces Y es igual a A por X. Y va a ser igual a 80, X representa el tiempo que serían 4 minutos, entonces sería 80 por 4. Y va a ser igual a 320 metros después del punto O. O sea que después de 4 minutos esa persona va a estar a 320 metros después del punto O. Hacia el este desde el punto que O, 320 metros hacia el este desde el punto O. El inciso C nos dice 3 minutos antes de pasar por el punto O, la misma persona estuvo a dónde, a qué distancia estuvo. Entonces, para saber esa distancia va a ser Y igual a A por X, pero como la distancia es pasado, sino que estuvo tiempo atrás, acordémonos que cuando estamos hablando de tiempo atrás, entonces va a ser una distancia, va a ser un número negativo, que sería 80 por negativo 3. 80 por negativo 3 me va a dar que Y es igual a 240 metros desde el punto O. Entonces, esa persona estará a 240 metros hacia el oeste desde el punto O. Vamos con el ejemplo número 2 y nos dice el largo de la extensión Y de un resorte y el peso X son directamente proporcionales. Un resorte se extiende 3 centímetros cuando se cuelga un objeto que pesa 21 gramos.
Nos piden el inciso A que encuentre la constante de proporcionalidad A. El inciso B, ¿cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un objeto que pesa 35 gramos? Tenemos el resorte y tenemos los objetos colgando de él, uno de 21 gramos y otro de 35 gramos. Entonces, para la solución, para el inciso A, que nos está pidiendo la constante de proporcionalidad, A va a ser igual a Y entre X. Entonces, A va a ser igual a 3, Y es igual a 3 y X es igual a 21. Entonces, A va a ser igual a 3 entre 21. A va a ser igual, 3 tiene tercera que es 1, 21 tiene tercera que es 7. Entonces, me quedaría 1 sobre 7. Para el inciso B, Y va a ser igual a A por X cuando X es igual a 35. Entonces, Y va a ser igual a, tenemos en el inciso A que es igual a 1 por 7. ¿Por quién? Por 35. Entonces, 1 por 35, 35 entre 7. Me va a quedar que 35 entre 7 es igual a 5. Y va a ser igual a 5. Entonces, ¿cuántos centímetros se extiende el resorte cuando cuelga de él un objeto de 35 gramos? Acá, este resorte se extiende 5 centímetros. Cuando cuelga de él un objeto que pesa 35 gramos. Vamos con el siguiente ejemplo, el número 3, y nos dice, en 2 horas un bus recorre 160 kilómetros. Si la velocidad es constante, ¿cuánto habrá recorrido el bus al cabo de 5 horas? Tenemos el bus, vamos a buscar la solución y encontrando la constante de ¿qué? De proporcionalidad, para saber, necesito primero eso. Entonces, me dice que X es igual a 2 horas, y Y es igual a 160 kilómetros que recorre el bus. Entonces, A va a ser igual a Y entre X. ¿Quién es Y? 160. ¿Quién es X? 2. Entonces me queda 160 entre 2 y A es igual a 80. La proporcionalidad directa, entonces me quedaría que va a ser igual, Y es igual a por X cuando X es igual a ¿qué? A 5 horas. Ya sé que A vale ¿cuánto? 80 y X vale ¿cuánto? 5. Entonces vamos a sustituir. Y va a ser igual a 80 por 5. ¿Cuánto será 80 por 5? Entonces Y va a ser igual a 400 kilómetros. ¿Cuánto habrá recorrido el bus al cabo de las 5 horas? El bus va a haber recorrido 400 kilómetros. Vamos con el ejemplo número 4 y nos dice, en una excursión se viaja de Tegucigalpa a San Pedro Sula con una velocidad constante de 100 kilómetros por hora y llega en 3 horas. Si se hace el mismo viaje a diferentes velocidades, los tiempos de llegada también son distintos. Tiempo Y es inversamente proporcional a la velocidad X. Observe la siguiente tabla y responda. Inciso A. Encuentre la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de Y en términos de X. Inciso B. Si se viajó a 60 kilómetros por hora, ¿en cuántas horas se llegó? Si se llegó en 6 horas, inciso C, ¿a cuántos kilómetros por hora se viajó? Entonces tenemos la siguiente tabla, velocidad X en kilómetros por hora, tiempo Y en horas. Entonces, tenemos que en 100 kilómetros, 3 horas, en 75 kilómetros por hora, 4 horas, 60 kilómetros por hora, 5 horas, 50 kilómetros por hora, 6 horas. Tiempo de llegada. Entonces vamos a la solución. Para el inciso A, la proporcionalidad inversa se expresa con la fórmula Y igual a A sobre X, por lo que sustituyendo los valores de X y Y, luego resolviendo para A, se tiene que cuando X es igual a 100 y Y es igual a 3, entonces A va a ser igual a X por Y. Y sustituimos valores. ¿Quién es X? 100. ¿Quién es Y? 3.
100 por 3, A va a ser igual a 300 y Y va a ser igual a 300 sobre X. Porque nos está pidiendo que encontremos la constante de proporcionalidad, que es A, y nos está pidiendo que expresemos Y en términos de X. Para el inciso B, nos dice cuando X es igual a 60, se tiene que Y es igual a A sobre X. ¿Cuánto es A? Lo vimos en el inciso A, que A es igual a 300. X, en este caso, es igual a 60. 300 entre 60 va a ser igual a 5 horas. Para el inciso C, cuando Y es igual a 6, se tiene que X es igual a A sobre Y. Entonces, X va a ser igual a 300 sobre 6, porque A es igual a 300. X va a ser igual a 50 kilómetros por hora. Lo único imposible es aquello que no intentas. Les deseo muchos éxitos en estas tareas. Yo sé que ustedes pueden hacerlas porque son muy inteligentes y son muy capaces de hacerlo. Entonces, me van a resolver la tarea del numeral 6 de su folleto. Cualquier duda, estoy para ayudarles por el WhatsApp. Ustedes me pueden escribir o me pueden llamar. Con gusto les ayudo. Feliz día.